1:02 de la tarde, bienvenidos al cierre del dólar en Colombia. Soy Nicolás Esteves y me agrada estar con ustedes para entregarles toda la información sobre las monedas y los mercados del mundo. De una vez entramos en materia, ya cerró el mercado cambiario colombiano. Recordemos que opera entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde y que esta primera jornada de negociación del 2026, 2 de enero, estuvo bastante movimiento, si se quiere, una fluctuación bastante diciente por lo menos en un principio. Entonces tenemos último valor negociado, esto en el spot, 3.772 pesos. Si lo comparamos con el cierre en el spot de jornada del martes, que fue la última hábil del 2025, pues tenemos una caída de 8 pesos al cierre. En promedio, la divisa se negoció en 3.791 pesos con 38 centavos, por lo que la tasa representativa del mercado, que regirá en este caso hasta el próximo lunes, estaría muy cercana a ese nivel. En este caso estaría subiendo desde la tasa vigente para el día de hoy, que fue de 3.757 pesos con 8 centavos. Es decir, que la divisa fluctuó entre un mínimo de 3.765 pesos y un máximo de 3.827 pesos. Acá volvió a superar la resistencia de los 3.800 pesos e incluso marcó máximos en su nivel más alto desde el pasado 18 de diciembre. Ahí como se observa en la gráfica, pues esto fue lo que logró sobre las 9 de la mañana. Posteriormente se fue debilitando e incluso sobre las 11 de la mañana fue que alcanzó ese mínimo de 3.765 pesos. Después digamos que se mantuvo relativamente estable, pero finalmente cerró a la baja con referencia al cierre en el spot de la jornada del martes, como les veníamos contando. En cuanto a volúmenes de negociación, pues tenemos un volumen realmente bajo. Se han negociado 529 millones de dólares, o se negociaron finalmente 529 millones de dólares, en un total de 525 operaciones, un volumen bajo, pero entendible, pues porque los mercados apenas están volviendo de las fiestas de fin de año a nivel internacional, tal como ocurrió en Colombia. Recordemos la última jornada hábil, como les contábamos, 30 de diciembre, y pues esta es la primera jornada de negociación del año, obviamente con volúmenes bajos por ese mismo efecto de tener las fiestas de fin de año y pues todo lo que ha pasado en torno a la Navidad, al Año Nuevo y pues obviamente los festivos que hay de intermedios. Les cuento que Visión da Vivienda presentó su previsión sobre lo que espera del sistema financiero para el 2026. Hola a todos, bienvenidos a esta cápsula económica del sistema financiero. En el día de hoy hablaremos sobre los resultados de la cartera del sistema financiero al cierre del tercer trimestre del 2025, además de nuestras perspectivas para el cierre del presente año y para 2026. Al cierre de septiembre, la cartera bruta total creció un 6.5% nominal anual. Fue superior al 6.1% presentado en agosto de este mismo año. Por su parte, la cartera de vivienda es la que presenta un mayor crecimiento, cerrando el trimestre con un crecimiento de 11.4%, también superior al 11.1% que recién creció en agosto. La cartera de consumo también presenta aceleraciones en sus crecimientos, llegando al 4.3%, una cifra que no se alcanzaba desde junio del 2023. Por otro lado, la cartera comercial se ha desacelerado, creciendo al 5.8% después de tocar un máximo de crecimiento en mayo, cuando creció al 6.5%. En el caso de la cartera comercial, esperamos que durante el presente año se desacelere un poco más, llegando hasta el 5.4% nominal anual, mientras que para el 2026 se recupere hasta el 6.7%. Por su parte, la cartera de consumo, después de tener 2 años de decrecimientos, cerraría el 2025 creciendo al 5.7%, aunque esta cifra estaría bastante limitada por la estabilidad en la política monetaria. La cartera de vivienda continuaría creciendo aún después de varios años de buen ritmo. Para el 2025 crecería un 8.9% nominal anual, mientras que para el 2026 disminuiría su ritmo de crecimiento hasta 8.3%. Esta situación estaría asociada principalmente a limitantes en la reducción de la tasa de interés de créditos hipotecarios, principalmente por la dificultad de reducir la tasa de interés de política monetaria y de los altos niveles de rendimientos ofrecidos por la deuda pública. El agregado de estos resultados lleva a la cartera total a crecer el 6.3% al finalizar el 2025 y mejoraría hasta el 7.6% para el cierre de 2026. En el plano internacional, el dólar estadounidense comenzó el año 2026 con una nota más fuerte durante este viernes después de tener dificultades frente a la mayoría de las monedas durante el año pasado, y esto mientras los operadores esperan una serie de datos económicos estadounidenses la próxima semana, incluidos varios informes sobre el mercado laboral para evaluar la trayectoria de las tasas de interés.
La reducción de la diferencia en las tasas de interés entre Estados Unidos y otras economías ayudó a impulsar fuertes ganancias frente al dólar para la mayoría de las principales monedas del mundo, con la excepción del yen japonés. Las preocupaciones sobre el déficit fiscal de Estados Unidos, una guerra comercial global y la inquietud sobre la independencia de la Reserva Federal afectaron al dólar, y es probable que esos problemas persistan durante el presente año. Los datos económicos que se publicarán la próxima semana incluyen una serie de informes sobre el mercado laboral que culminan con el informe de nóminas del gobierno durante el viernes próximo, que debería brindar información hacia dónde podría moverse la tasa de política de la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos. En ese sentido, pues revisar cómo se comporta el dólar en el plano internacional. Recordemos, como siempre, medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares y que, como lo advertimos, pues perdió casi que en su mayoría. La única moneda de esta canasta que no ganó fue el yen japonés, que básicamente vio subir su tasa de interés, esto hablando del Banco de Japón, y pues un movimiento político que básicamente no ayudó mucho a la divisa a nivel interno, como el cambio a la primera ministra que está actualmente y demás, que fue lo que pesó a nivel de Japón y que hizo que no ganara frente al dólar, como si ocurrió con, por ejemplo, el euro, la libra esterlina, el franco suizo. Hablando de monedas emergentes, se fortaleció el peso colombiano, el peso chileno, también el real brasileño, por nombrar algunos de los casos referenciados en este espacio. En este caso y en esta primera jornada de negociación del 2026, tenemos que el DXY sube levemente 0,13% y llega entonces a 98,41 puntos. Como lo referenciamos esta mañana, pues este es su mayor nivel de las últimas 2 semanas, son niveles no vistos desde el pasado 22 de diciembre, básicamente cuando estábamos terminando el año, todos pues observando qué podía suceder de cara al final del 2025 y básicamente vuelve a tener algo de fortaleza de esas últimas 2 semanas, si se quiere, un poco menos, en torno a lo que había pasado con el dólar y sus pares hacia la mitad o hacia los primeros 20 días de diciembre, si se quiere ver así. Entonces, máximos del dólar de las últimas 2 semanas, una jornada, digamos, inicial del 2026 también de manera positiva para la moneda estadounidense frente a sus principales pares, y pues fue algo de lo que vimos también a lo largo de la jornada. El DXY se fortalecía incluso en el principio de la sesión un poco más y fue recortando esas ganancias, o un poco mejor de esas ganancias que había mostrado, para llegar a estos niveles de 98,40, que es lo que vemos actualmente. En materia europea, les cuento que Bulgaria adoptó el euro y se convirtió así en el país número 21 en adoptar la moneda única común de la zona, integrando pues básicamente algunos de los países, pero en el marco de esto algunos temen que aumente la inflación y se acentúe la inestabilidad política en ese país. Bulgaria dio un paso histórico el jueves al adoptar el euro, convirtiéndose en el 21º país de la eurozona. A medianoche del 1 de enero de 2026, el pequeño estado balcánico con 6,4 millones de habitantes despedía la leva, su moneda nacional, desde finales del siglo XIX, marcando su integración definitiva a la moneda única europea. Miles de personas en Sofía desafiaron las temperaturas bajo cero para asistir al tradicional concierto de Nochevieja. En la fachada del Banco Nacional de Bulgaria se proyectaban monedas de euro búlgaras como parte de la celebración, mientras el país daba la bienvenida al nuevo año y a una nueva etapa económica. La introducción del euro es el último paso para la integración de Bulgaria en la Unión Europea, declaró el presidente Rumen Radev, quien lamentó que los búlgaros no hayan sido consultados mediante referéndum sobre esta adhesión, lo que ha generado controversia en el país. A pesar de la celebración, la incertidumbre persiste. Muchos búlgaros temen que la adopción del euro provoque una mayor inflación, especialmente después de que los precios de los alimentos subieran un 5% interanual en noviembre, según datos del Instituto Nacional de Estadística. El gobierno búlgaro, por su parte, intenta tranquilizar a la población, asegurando que la entrada a la eurozona dinamizará la economía del país, uno de los más pobres de la Unión Europea. Por otro lado, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, subrayó que el euro traerá beneficios concretos para los ciudadanos y las empresas búlgaras, facilitando los viajes, mejorando la competitividad y aumentando la transparencia del mercado. Sin embargo, Bulgaria sigue enfrentando importantes desafíos políticos. El país atraviesa una crisis de gobierno reciente y se acerca a nuevas elecciones legislativas, las octavas en los últimos 5 años, lo que aumenta la incertidumbre en el panorama político.
Y continuando con más información aquí en primera página, les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidenses se mantienen prácticamente sin cambios este viernes. Esto teniendo en cuenta que es el primer día de negociación del año, mientras los inversores sopesan las perspectivas económicas y las perspectivas también de nuevos recortes en las tasas de interés del Banco Central estadounidense. Los mercados de bonos estuvieron cerrados durante el jueves por los feriados del Año Nuevo. Los inversores siguen de cerca la trayectoria de la política monetaria estadounidense en el marco de estas festividades. La última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, correspondiente al 2025, fue divisiva y concluyó con una ajustada decisión de rebajar los tipos de interés en un cuarto de punto porcentual. Esta decisión se aprobó por 9 votos a favor y 3 en contra, la mayor cantidad de votos en contra de una decisión desde el 2019. La próxima reunión se tomará, o la próxima decisión y reunión posterior de la Fed será el próximo 28 de enero. Las actas de la Reserva Federal publicadas durante el martes pasado mostraron que los funcionarios estaban mayoritariamente confiados en que el crecimiento económico continuaría a un ritmo moderado, que también advirtieron sobre riesgos a la baja para el empleo y un riesgo al alza para la inflación. Los datos sobre el balance de la Reserva Federal se publicarán este viernes por la tarde, al igual como se dio a conocer el PMI manufacturero de Global Standard & Poor's, después de que una lectura preliminar mostró que cayó a 51,8 puntos en diciembre desde 52,2 puntos del periodo anterior. En ese contexto, pues vamos a revisar cómo se comporta la deuda pública estadounidense a esta altura. Como siempre, el bono de referencia a 10 años, que es ese indicador, como lo recordamos, de la salud de la economía estadounidense a nivel internacional, y que en la mañana teníamos un movimiento al alza de 2 puntos básicos y ya vemos que digamos se ha fortalecido un poco más en tasa. En este momento sube 3 puntos básicos y llega entonces al 4,18%. Recordar siempre, en el caso de la deuda pública a nivel internacional, siempre tenemos un comportamiento inverso. Estoy hablando de los bonos del Tesoro o en el caso colombiano de los TES. Aquí tenemos que entonces sube en tasa y cae el precio del bono puntualmente, pierde valor, por lo que podemos hablar, y si termina así, ya a pocos minutos de que eso ocurra, de una desvalorización de la deuda pública estadounidense, por lo menos en el inicio de este año. Hablando de otro de los mercados importantes, les cuento que los precios del petróleo se estabilizaron en el primer día de negociación del 2026, después de registrar su mayor pérdida anual desde el 2020, ya que los inversores sopesaron las preocupaciones por el exceso de oferta frente a los riesgos geopolíticos, incluida la guerra en Ucrania y las exportaciones de Venezuela. Rusia y Ucrania intercambiaron acusaciones de ataques contra civiles el día del Año Nuevo, a pesar de las conversaciones supervisadas por el presidente estadounidense Donald Trump, que tienen como objetivo poner fin a la guerra de casi 4 años. Kiev ha intensificado los ataques contra la infraestructura energética rusa en los últimos meses, con el objetivo de cortar las fuentes de financiación de Moscú para su campaña militar en Ucrania. Por otra parte, los esfuerzos de la administración Trump para aumentar la presión sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro continuaron con la imposición de sanciones a 4 compañías y petroleros asociados que, según dijo, operaban en el sector petrolero de Venezuela. Por otra parte, en Oriente Medio, la crisis entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes, países productores de PEP, por la crisis de Yemen, se ha agravado tras la suspensión de vuelos en el aeropuerto de Adén durante el jueves. Esto ocurrió antes de una reunión virtual entre el grupo de la OPEP+, compuesto por Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, que será el próximo 4 de enero, hablamos del domingo. Los índices de referencia Brent y WTI de referencia estadounidense registraron pérdidas anuales cercanas al 20% en 2025, las más pronunciadas desde el 2020, ya que la preocupación por el exceso de oferta y los aranceles superaron los riesgos geopolíticos. Fue el tercer año consecutivo de pérdidas para lo que se convirtió en la racha más larga registrada para este petróleo. Con esas referencias a nivel geopolítico, con lo que pasó también al cierre del 2025, pues revisemos cómo se comportan esas principales referencias del petróleo y comenzamos por el Brent, como siempre lo recordamos, de referencia europea y de referencia mundial, fundamental para empresas como Ecopetrobras en sus temas financieros. En la mañana hablábamos que este petróleo ya había tenido algún impulso en el inicio de la sesión asiática y europea. Ya posteriormente, cuando arrancaron los mercados estadounidenses, pasó a tener variaciones negativas, incluso por encima del 1%, y ya a esta altura lo que hace es recortar un poco esas pérdidas hacia el final de la sesión. En este caso cae 0,77% y llega a ubicarse el barril
en $60.38. Recordemos, ambos petróleos perdieron casi 20% durante el año pasado, en medio de, obviamente, temas geopolíticos, temas de aranceles que también llegaron a afectar mucho el comportamiento internacional de las principales referencias del crudo. También entonces revisar el WTI de referencia estadounidense, el West Texas Intermediate, también un comportamiento bastante similar, tenía ganancias inicialmente en la sesión asiática y europea. Una vez arrancados los mercados de los Estados Unidos ya se tiñó de rojo y alcanzó a perder incluso por encima del %. Y ahorita recorta algo de esas pérdidas y se ubica con una variación negativa del 0,84% en $56.94 por barril. Entonces, muy seguramente ya va a terminar este mercado petrolero así y sería la primera sesión del año en rojo para el petróleo y extendiendo también ese comportamiento negativo que hablamos desde el 2025. En el marco de todo este tema geopolítico, les cuento que Rusia acusó a Ucrania de haber atacado la región de Kherson por la noche, dejando al menos 24 muertos, y Kiev denunció que Moscú lanzó más de 200 drones contra su infraestructura energética. Rusia acusó el jueves a Ucrania de haber atacado la región de Jersón durante la noche, dejando al menos 24 muertos. Al mismo tiempo, Kiev denunció que Moscú lanzó más de 200 drones contra sus infraestructuras energéticas. Los nuevos ataques ocurridos en las primeras horas de 2026 reflejan la creciente incertidumbre que rodea las negociaciones para poner fin al conflicto, cuyo desenlace aún es incierto. En la región de Jersón, controlada por el ejército ruso, Moscú asegura que Kiev atacó con drones una cafetería y un hotel en la localidad de Horly durante los festejos de Año Nuevo. El gobernador ruso de la región, Vladimir Saldo, informó que al menos 24 personas murieron y decenas resultaron heridas, mientras que se publicaron imágenes de cuerpos carbonizados. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó a Rusia de continuar con su ofensiva, lanzando más de 200 drones durante la noche de Año Nuevo. Estos ataques, según el mandatario, fueron dirigidos a infraestructuras energéticas clave para Ucrania. En los próximos días se celebrarán varias reuniones clave, comenzando con una cumbre de seguridad con los aliados europeos de Ucrania, en la que también participará Estados Unidos por videoconferencia. Zelensky destacó que, aunque casi todo está listo para alcanzar un acuerdo, el 10% restante de las negociaciones será determinante para el futuro de la paz. Мирна угода готова на 90%. El acuerdo de paz está listo en un 90%, falta un 10% y es mucho más que simples cifras. Ese 10% contiene en realidad todo. Es el 10% que determinará el destino de la paz, el destino de Ucrania y de Europa, cómo vivirá la gente. 10% para salvar millones de vidas. Те, як житимуть люди. 10% для збереження мільйонів життів. Mientras tanto, el Kremlin declaró esta semana que endurecería su postura negociadora tras acusar a Ucrania de lanzar drones contra la residencia de Vladimir Putin en la región de Novgorod. Kiev rechazó esta acusación, calificándola de mentira y señaló que Moscú la utiliza como pretexto para intensificar los ataques y socavar las negociaciones. Este jueves el ejército ruso indicó en Telegram que posee datos de vuelo de un dron robado durante este supuesto ataque y que entregará esos informes a la parte estadounidense. Y continuando con más noticias, al menos 6 muertos en enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes en Irán en el marco de unas protestas contra el costo de vida. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que si Irán mata manifestantes, Washington acudirá a su rescate, a lo que el país respondió que tengan cuidado con sus soldados. Tensión en Irán. Al menos 6 personas murieron en enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, en el marco de protestas contra el costo de vida que comenzaron el domingo en la capital, Teherán, y se extendieron a universidades y otras regiones del país. Según la agencia de prensa Fars, el jueves murieron 2 civiles en la ciudad de Lordegan, otros 3 en Asna, donde los manifestantes habrían atacado una comisaría, y en Kudasht falleció un miembro de las fuerzas de seguridad. La agencia también mencionó que se registraron daños importantes, que hubo cerca de una veintena de heridos, que varias personas fueron detenidas. La República Islámica sufre desde hace años un encarecimiento desenfrenado de los productos básicos y una devaluación crónica de su moneda.
En diciembre los precios aumentaron 52% interanual, según el Centro de Estadísticas. Por su parte, la moneda nacional, el rial, ha perdido en el último año más de un tercio de su valor frente al dólar. El viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en su plataforma Truth Social que si Irán mata a manifestantes, Washington acudirá a su rescate. Un consejero del líder supremo iraní respondió rápidamente, indicando que Trump debería saber que cualquier injerencia estadounidense en este asunto interno equivaldría a desestabilizar toda la región y perjudicar los intereses estadounidenses, y le advirtió que tenga cuidado con sus soldados. Bueno, y con esa información llegamos al final de este espacio. Quédense conectados a toda la programación que tenemos para ustedes aquí en Primera Página, el canal de los negocios.